días, señor alcalde. En primer lugar, agradecerle sinceramente su colaboración con la concesión de esta entrevista para la sección Local Entorno para nuestro periódico, en el cual estamos participando. Bueno, nuestra primera cuestión es la siguiente. ¿Qué le parece esta iniciativa del fomento del periodismo entre los adolescentes dentro del ámbito educativo? Bueno, me parece absolutamente fundamental, porque yo creo que una de las principales cuestiones de las que adolecemos hoy en día es que la gente más joven, pues seguramente no se preocupa por lo que ocurre en su entorno. Y la forma de tener un mayor conocimiento de lo que ocurre en nuestro entorno es a través, sin duda, de los medios de comunicación y de la información. Hemos tendido últimamente más a utilizar los medios para entretenimiento. Solo hay que ver los programas que son más vistos en las televisiones o escuchados en la radio, y seguramente hablamos pues de música, de entretenimiento, de reality, de show, y yo creo que también tener en este caso la entrada al mundo de la información, del periodismo informativo, de entrevistas, de lo que ocurre en la realidad, de lo que pensamos los que tenemos responsabilidades, pues me parece una magnífica idea, y es el germen para que tengamos una sociedad con mayor información y por lo tanto con mejores posibilidades de tener criterio, un criterio asentado en las cosas que ocurren y no solo en lo que uno escucha de oídas de otro. Por lo tanto, una magnífica experiencia, yo os doy la enhorabuena y lo que os deseo es mucho éxito. Muchas gracias. En su opinión, ¿qué rasgos debe definir a un buen alcalde independientemente de su ideología política? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que ser es buena persona, es decir, tener vocación de servicio. Os lo digo de corazón, si uno no tiene voluntad por intentar ayudar a solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, es verdad que cada uno en nuestro ámbito de competencia. Un alcalde tiene unas responsabilidades y aunque le gustaría arreglar el mundo, pero se tiene que dedicar fundamentalmente a esas responsabilidades, que son las que le marca la ley y para lo que se ha creado un ayuntamiento. Y un ayuntamiento, por ejemplo, pues se ha creado muy poquito para hacer política exterior y arreglar el mundo en la ONU, pero en cambio sí se ha creado pues para gestionar servicios, como en nuestro caso puede ser el agua, la basura, los bomberos, bueno, es decir, cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Pero esto, os lo digo de corazón, supone mucho sacrificio de tiempo y personal. Y uno tiene verdadera vocación, primero, por empatizar con la gente, por intentar entender que aquí hemos venido a ayudar y a echar una mano, pues sería muy difícil ser alcalde. Y la segunda es ser muy responsable. Hay que ser consciente que el dinero que manejamos no es dinero nuestro. Cuando yo digo sí a una demanda de cualquier ciudadano, que quedo muy bien, soy muy simpático, digo, ¿cuánto quieres? No, 3 veces más. Lo que debo reflexionar es que lo estoy haciendo con el dinero que pagan por sus impuestos todos los ciudadanos y que hay que distribuirlo en función de prioridades y en función de realidades. Por lo tanto, hay que ser muy responsable y por lo tanto eso significa ser un gobernante eficaz para administrar el recurso fundamental que es el económico y por lo tanto hay que hacerlo con una responsabilidad absoluta. Por lo tanto, vocación y responsabilidad, especialmente aquellos, como en mi caso, que la vida la tenemos hecho fuera. Yo soy profesor de universidad y por lo tanto mi vida temporalmente la dedico ahora a intentar solucionar con toda la ilusión del mundo pues los problemas de los ciudadanos de Badajoz, pero está claro que no tengo una dependencia personal y económica de este puesto y eso sí me permite el poderlo mirar con abstracción. Entonces, resumiendo, voluntad de servicio, responsabilidad y lo último que os he dicho, ilusión, porque puede tener uno mucha voluntad de servicio, puede tener mucha responsabilidad, pero si está uno agotado y ha perdido la ilusión, tampoco sería buen alcalde. Y a partir de ahí, el enfoque ideológico que cada uno le queramos dar las cosas. Badajoz es la segunda ciudad con menos endeudamiento per cápita de nuestro país. ¿Cómo han conseguido y consiguen tener una economía tan solvente en un periodo de crisis? Bueno, en un periodo de crisis no puede, porque fundamentalmente vinimos de una ciudad cuando a mi partido político le tocó la responsabilidad de asumir el gobierno de Badajoz en el año 95, posiblemente éramos la ciudad más arruinada de España. Nosotros debíamos de pesetas de por entonces, voy a intentar traducir a euros porque vosotros seguramente ya no sabéis ni lo que eran las pesetas, debíamos 16.200 millones de pesetas, o sea, debíamos más de 100 millones de euros. En el año 95, que esos 100 millones valen mucho más hoy de lo que valdrían entonces. Y teníamos para gastar cada año, pues escasamente unos 45 millones de euros. Debíamos mucho más de lo que ingresábamos solo. Eso es una barbaridad. Esto nos obligó a que el anterior alcalde nos impusiera una cosa que se llama la economía de guerra. Es decir, aquí hasta cuando iba una propuesta de gasto para pedir bolígrafos en un departamento,
te pedían 10 y decías no, 7. Si les hace falta los otros 3 ya lo volverán a pedir. Y empezamos a acostumbrarnos a hacer más con menos, a gestionar sin dinero, porque gestionar con dinero es fácil. Gestionar sobrando los recursos, eso lo hace cualquiera. Entonces, lo que se trata es de ser muy responsable. ¿Y qué es lo que tuvimos? Un principio de prudencia. Nunca vamos a presupuestar como ingreso aquello que no tengamos más o menos seguro, con una certeza muy alta que lo vamos a ingresar. Y por lo tanto, los gastos se presupuestan después. Tradicionalmente se hacía la contra. Primero digo qué me quiero gastar y después cuadro los ingresos con lo que los pago. ¿Qué ocurre? Al cuadrar los ingresos, muchos de ellos no se cumplen y hay un agujero. Y me gasto más de lo que ingreso. Y cuando uno se gasta más de lo que ingresa, empieza a deber. Y empieza a deber. Nosotros hacemos al revés. Primero decimos cuánto vamos a ingresar. Y ahora priorizamos los gastos. Hay gastos que la ley pues ya te obliga, bien por sí. El sueldo de los trabajadores, de los funcionarios, los servicios públicos que haya que pagar que tienen déficit, el autobús, el que tiene el déficit más grande, el agua, en este caso la limpieza, que la tenemos contratada fuera. Cumplimos con los compromisos y a partir de ahí va quedando el margen, el dinero que le debemos a los bancos, el dinero que debemos de intereses y llegamos pues a manejar. Y nunca intentamos salirnos de ahí. Y intentamos cada vez pues que nunca el presupuesto de la actividad sea mayor que el del año anterior y vamos entre todos intentando generar una economía suya. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Como lo haría cualquiera en su casa, intentando nunca gastarse más de lo que ingresa y solo tengamos que acudir a pedir un préstamo cuando vamos a comprar algo que va a durar mucho tiempo. Es decir, ¿alguien tendría sentido pedir un préstamo para irse a una cena? Porque la cena te la comes y después ya tienes que devolver el préstamo durante cuánto tiempo. Ahora, para comprarse una casa todo el mundo entiende que hay que pedir un préstamo, porque nadie tiene el dinero para pagar la tocateja. ¿Por qué? Porque la casa va a durar durante 20 años, 30 años, 40 años. Lo lógico que es que eso se financie en 10, 15, 20. Porque si yo, por ejemplo, hoy vamos a esta legislatura vamos a inaugurar la nueva comisaría de policía, en este caso la nueva jefatura de policía local. Eso es un bien que van a disfrutar los ciudadanos durante 20, 30 años. ¿Tendría sentido que la tuvieran que pagar los ciudadanos solo de un año? A los de hoy, los que pagan los impuestos hoy, no. Vamos a intentar pedir un préstamo y repartir ese gasto entre los años donde la gente va a disfrutar de ello. Y ese es el modelo. Como lo haríamos tus padres, como se gestiona cualquier casa. Y cuando viene una crisis, pues a chucharlo. Nosotros en Badajoz no solo es que estábamos arruinados, sino que en el año 97 vino una desgracia terrible, fue una riada. ¿Y cuál fue la prioridad? Ayudar a esas cientos, a esos miles de familias que podían haberse quedado sin casa, que habían tenido víctimas. Y aunque no teníamos nada, la prioridad número de la ciudad, ¿cuál fue? Darle, en aquellos tiempos, eran 1.800 euros, 300.000 pesos a cada familia para que pudieran comprarse muebles, para que pudieran comprarse lo básico, porque lo habían perdido todo. Eso no es lo que haría cualquier familia si ocurre una desgracia. Pues eso debe ser un ayuntamiento. Sensatez, sentido común y tener claro. Porque la tendencia del político, de cualquiera que tiene responsabilidades, es gastar todo lo que pueda. Porque es duro decir que no. Pero administrar es decirle a unos que no y a otros que sí. En función de la importancia que tengan las cosas. Y en función de las posibilidades. No solo de la voluntad. A mí me gustaría hacer cada año el doble de lo que podemos hacer. Pero eso solo se puede hacer una cosa, es pedirle a los ciudadanos el doble de impuestos de los que pagan. Y parece que no tendría sentido pedirle todavía más dinero a los ciudadanos, porque el dinero, lo único que no me han dicho en el ayuntamiento es dónde está la máquina de hacerse. Esa no me la han dicho. Badajoz es una ciudad transfronteriza y nos consta que las relaciones con Portugal es una de sus prioridades. Sin embargo, muchos pacenses siguen diciendo que la ciudad no está suficientemente explotada desde el punto de vista turístico. ¿Qué les diría a ustedes en este sentido? Lleva razón, y en ello estamos. Mirad, cuando nosotros llegamos a gobierno, en esta ciudad no se podía uno ni ir a la Plaza Alta, ni subir a la Alcazaba, ni ir al Fuerte San Cristóbal, ni visitar ninguno de los monumentos, ni pasear por el río. Esta ciudad, en el ámbito del turismo, tiene todavía mucho desarrollo, pero se necesita mucha inversión porque hay que poner en valor todos esos monumentos. Y hemos conseguido recursos como nunca, porque hemos sabido, yo creo que de forma inteligente, buscar dinero, especialmente de Europa, hasta debajo de las piedras, y por eso, y de otras administraciones. Y por eso estamos hoy en plenas obras de Alcazaba, estamos acabando el Fuerte San Cristóbal, se está arreglando la Puerta Trinidad, se ha arreglado todo el río entero
y la cabecera, la Lonabeque de la cabecera del puente. Se está trabajando en poner en valor las cosas para que la gente pueda venir a visitar. Se ha peatonalizado el centro, esa plaza de la Soledad, es decir, Badajoz empieza a tener la... Solo hay que ir por la calle. Yo cuando venía al despacho me encontraba ya con grupos de personas. Ya Badajoz ha entrado los circuitos que antes no estaba, de visitas turísticas, por ejemplo, de personas mayores. Antes no estábamos en ese circuito. Estamos poniendo en valor la catedral. Ahora vamos a recuperar, con dinero de fuera también buscado, la antigua iglesia de Santa Catalina como un espacio cultural más. De verdad, se ha hecho mucho en ese ámbito. Pero es que el turismo no es solo el que viene a ver monumentos. El turismo ya es un concepto mucho más moderno. Y si uno va a Fitur, la gran feria en España que hay del turismo, se da cuenta que hay naves enteras donde se habla de el turismo de shopping, el de compra. Y creo que en eso Badajoz y en las relaciones transfronterizas tiene mucho que decir. Y ya somos líderes en ese ámbito. Se habla del turismo sanitario, de aquella gente que viene a proveer, no hablo del servicio sanitario público, de la salud de cada uno, sino pues aquellos que vienen a otro tipo de medicina como actividad económica. Y hoy Badajoz es un referente, seguramente en la medicina maxilofacial, en la medicina oftalmológica, creo que es un referente para España, para Portugal, donde también explotamos muy bien nuestras relaciones fronterizas. Badajoz es, desde el punto de vista medioambiental, una joya que hay que desarrollar. Tenemos 40.000 hectáreas de dehesa. Solo la ciudad de Badajoz, 40.000 hectáreas de dehesa, que es un ecosistema que hay que explotarlo para que la gente lo conozca. El río nos ha permitido descubrir que tenemos una concentración de aves casi única en el entorno urbano. Estamos ahora con un proyecto de birding que se llama, de turismo para ver aves. Esos que hasta ahora parece que solo van a ver el buitre a Monfragüe o la cigüeña negra. Pues en Badajoz hay unas especies magníficas del martín pescador, la garcía, bueno, uno, de verdad, todas las zonas del azul, eso es cepa, está declarado. Todo eso hay que irlo trabajando. Pero repito, lo importante es que en Badajoz hemos sabido ya dar la vuelta, dejar de mirar de espaldas a Portugal y entender que nuestro principal potencial es en ser el tercer referente urbano de nuestros hermanos portugueses, que sus dos grandes ciudades las tienen en el Atlántico, en Oporto y en Lisboa, y en el interior, la ciudad más grande cercana, ¿cuál es? Évora. Évora son 50 y pocos mil habitantes. Coimbra, la ciudad universitaria, son 80.000 habitantes. O sea, la gran referencia urbana de ese interior de Portugal debe ser Badajoz. ¿Cómo lo hacemos? Pues para no sentir uno que va a un país extranjero formando una eurociudad, teniendo de aliados estratégicos a nuestros hermanos de Elvas y de Campomayor. Por lo tanto, aprovechamos muy bien eso y además ponemos en sinergia nuestro patrimonio. Elvas ya ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, sus murallas. Son muy parecidas a las nuestras. Solo que aquí hace 80 años decidimos tirar las murallas para que Badajoz creciera y en Elvas supieron conservarlas. Pero bueno, ya lo que se hizo hace 80 años no tiene solución. Vamos a poner en valor lo que nos queda. Hoy Badajoz puede decir que es Patrimonio Mundial de la Humanidad a través de la Eurociudad. Campomayor acaba de recibir 5 millones de fondos para recuperar sus murallas. Por lo tanto, Badajoz puede ser el centro de visita de toda esa interpretación de lo que es la frontera, en eso que es la frontera más antigua posiblemente que hay en Europa y que mantenga su configuración. El año que viene se cumplen 750 años del primer tratado entre un rey de Portugal y un rey de entonces de Castilla y León, que fue el Tratado de Badajoz, donde empezaron a definir las fronteras sur de los dos reinos según la reconquista iba avanzando. Y fue el Tratado de la ciudad de Badajoz y que definió pues una frontera que es muy parecida a la que hay hoy y que está llena a partir del siglo XVII, donde los reinos de España y Portugal se volvieron a separar, pues está llena de fortalezas. Y eso se puede ver perfectamente en este triángulo Badajoz, Elvas, Campomayor. Por lo tanto, nos queda mucho por el turismo, que es lo que me decía, que le dice que nos queda mucho por hacer. Lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer sintiéndonos orgullosos, pero lo tenemos que hacer toda la gente de Badajoz. Que cuando a un chaval de Badajoz le pregunten qué hay que ver en Badajoz, tiene que estar informado y decir lo que hay que ver. Y no que antiguamente decíamos, aquí no hay nada que ver, hija, otro sitio. Y por eso intentamos implantar el año pasado, dimos unos manuales a los centros educativos, se llamaba la asignatura Badajoz, para que la gente fuera consciente de que tenemos una pedazo de ciudad. Y que lo que tenemos es que creernos los que estamos aquí para saberlo vender fuera. Y la gente que viene a Badajoz se sorprende.
La gente que viene y hacía años que no venía, se emociona. Y yo creo que eso es importante ponerlo en valor, porque tenemos ya cosas tremendamente importantes para ver y tenemos una gente y una gastronomía increíble. La ministra de Fomento se ha comprometido a que el AVE llegue a Extremadura a finales de año. ¿Lo cree posible? Bueno, permíteme primero que te corrija. No se comprometió que viniera el AVE, sino que dentro de la infraestructura del AVE se comprometió a que viniera un tren de altas prestaciones. Es decir, lo que se pactó la pasada legislatura es que como la línea Madrid-Bajo-Valde, 4.200 millones de euros, y solo se habían invertido 400 millones cuando llegó el actual gobierno, pues dijeron, ¿cuánto hay capacidad de invertir en estos años? Entonces se le dijo, pues mira, como mínimo hay que invertir 800 millones, que es lo que se ha invertido. Más del doble en 4 años de lo que se había invertido en los 8 anteriores. Digo, pero en vez de hacer trocitos de inversión que no valgan para nada, vamos a hacerlo todo en la plataforma, en el balastro y en las vías, para que, mientras seguimos invirtiendo para que llegue el AVE, esas vías se puedan utilizar con el tren de gasoil de última generación. De tal forma que se pueda reducir el viaje a Madrid de 5 horas y pico que se tarda ahora a 3 horas y media aproximadamente. Y ese es el compromiso de la ministra y se va a cumplir, no le quepa la menor duda. Si hasta ahora no se ha podido hacer es porque ha habido un conflicto en la firma de contratos con las empresas, porque desgraciadamente las licitaciones públicas por la crisis económica han ido tan a la baja que uno ofrecía por hacer las cosas a la mitad de lo que costaba. Y al final ha habido momentos en que las obras se han parado porque no se podían hacer. Solucionar esos problemas, contratos firmados, o antes de final de año, es seguro que estamos ya utilizando esas vías. Pero eso no es la excusa para que no haya AVE. El alcalde no lo va a permitir. Eso simplemente es que mientras se termine de construir el AVE, vamos a tener el mejor tren de gasoil utilizando esa infraestructura. Y no esperar a que en el 2019 se acabe todo, o en el 2020, para poderlo utilizar. Se cumplirá. Nuestro instituto acoge alumnos de las diferentes pedanías de Badajoz. Sin embargo, Évora, por ejemplo, no cuenta con una biblioteca pública y ninguna de las pedanías cuenta con una piscina municipal. ¿Cuáles son los organismos que pueden ayudar a la mejora de las infraestructuras para los habitantes de la pedanía? Bueno, los organismos somos todos, principalmente el ayuntamiento. Pero hay que entender que los recursos son limitados y hay que distribuir en función de las necesidades y de las posibilidades que se tengan. Yo vivo en un barrio que tiene el doble de habitantes que Évora, que está a 5 kilómetros de Badajoz, que no tiene ni biblioteca ni tiene piscina. Ese es un barrio en el que yo vivo, con el doble de habitantes que Évora, porque los recursos no permiten hacer servicios que sean insostenibles. O sea, Évora es el mayor de los poblados que tenemos en la ciudad, de las pedanías que tenemos en la ciudad. Sois 2.000 y pico habitantes. Y en los últimos años, por ejemplo, en lo que se ha centrado el ayuntamiento, amén de, bueno, de algunas infraestructuras como el centro multiuso, la pista de pádel, era en que pues, se pudiera crecer. Évora hoy es el doble de tamaño de lo que era hace 15 años. Porque todas esas viviendas, o casi todas, las ha hecho la inmobiliaria del ayuntamiento. Para que la gente que vive en Évora pueda seguir viviendo en Évora. Pero los recursos no son limitados. Eso significa urbanizar, eso significa tener recursos. En mi programa electoral llevo en esta legislatura a intentar hacer una piscina en la más grande de todas las pedanías, que es la vuestra, que es Évora. Pero no nos engañemos. Hay pedanías de 400 habitantes, hay pedanías donde sería imposible sostener con los fondos públicos, los impuestos que pagamos todos los servicios. En Évora hubo biblioteca y no funcionaba. La gente no la utilizaba. En Évora va el bibliobús y apenas lo utiliza nadie. Y a pesar de ello, seguimos trabajando en ver si podemos hacerlo. Pues a lo mejor la gente lo que no quiere es una biblioteca, lo que quiere es un sitio donde tenga un ordenador para navegar gratis en internet, pero eso no es una biblioteca. Entonces hay que centrar qué es lo que estamos queriendo. En Évora se hizo un convenio con el Consejo Superior de Deportes para que fuera la primera pedanía que tenía un polideportivo que se compartía con el centro educativo. Eso se hizo en un convenio que este ayuntamiento firmó con el Consejo Superior de Deportes. Es decir, no podemos engañar a la gente, los recursos son muy limitados. Porque yo os puedo decir que gran parte del déficit que pagamos todos los ciudadanos de los autobuses, ¿sabes cuánto se paga de déficit al año por mantener los autobuses? 4.800.000 euros. De 700 y 800 millones de las antiguas pesetas. Fundamentalmente, ¿cuál es una parte muy importante del déficit? Llevar los autobuses a las pedanías.
tenemos casi los mismos kilómetros de red de autobús urbano que Sevilla. Solo que en Sevilla lo sostienen 750.000 habitantes y en Badajoz lo tenemos que sostener 350.000. Entonces, claro, la mayoría de toda la ciudad contribuye a que ese servicio pueda estar allí. En Badajoz solo tenemos 2 piscinas climatizadas y nadie dice que hay una piscina que sea de mi barrio. A mí posiblemente me cae más lejos esa piscina de lo que le cae el de Villafranco, la de San Roque. ¿Que es más de Villafranco o de mi barrio donde yo vivo? Entonces, es que los recursos son limitados y hay que ir mejorando, y se ha mejorado en los últimos años, pero seguramente a todos nos gustaría tener al lado de casa un polideportivo, una piscina, pero como os he dicho antes, ni es sostenible ni es realista. Quien diga que eso lo va a hacer engaña. Yo voy a intentar en estos 4 años intentar mejorar las infraestructuras de cada uno de los poblados en función de la demanda que cada uno podamos tener y de las posibilidades que tenemos. Mira, la obra más importante que se está haciendo ahora en Badajoz es la obra de infraestructura de agua. Yo sé que esto a veces se valora poco, pero desde el punto de vista medioambiental es muy importante, que es que se puedan depurar las aguas. Cerca de 12 millones de euros solo se está haciendo para que todos los poblados de Badajoz tengan sistema de depuración de agua, entre ellos Évora. Eso es mucho más de inversión en porcentaje de los habitantes que suponen. Las cuestiones hay que ponderarlas en función de las posibilidades y que cuando se haga una infraestructura después se pueda mantener. Ya digo, y yo os puedo dar barriadas de la ciudad de Badajoz que viven más lejos de cualquier infraestructura y que al centro la tienen. Aún así, mi compromiso está clarísimamente por seguir mejorando las infraestructuras de cada uno de los pueblos. Pero cuando uno decide vivir, como yo decidí vivir en mi barrio, tengo ventajas e inconvenientes, como todos en la vida. Lo que no puedo quedar solo es, voy a pedir solo más ventajas y no quiero aceptar ningún inconveniente. La mayoría de los habitantes de Badajoz no tienen la calidad de vida urbana, no se puede permitir luego de salir a jugar a la calle, a pegar pelotazos, ¿no? Cuando en muchas de las pedanías eso ya es posible, por la tranquilidad que supone. Y hay algunos inconvenientes que es la distancia. Nosotros intentamos equilibrar. Por eso la primera medida del anterior alcalde, de Miguel, cuando llegó, fue volver a poner los autobuses urbanos por lo que es fundamental. Dice, ay, pero no lo hay los domingos. Por ejemplo, lo hemos puesto ahora los domingos de apertura. No os voy a decir el dato de utilización. Pero es que esto lo pagamos entero, lo pagamos tus padres, lo pagamos todos. Y no me vale el discurso aquel, que está bien, pero pagamos todos igual, tenemos los mismos derechos, ¿no es verdad? Porque entonces, ¿qué me dirán los ciudadanos de otros ciudadanos de abajo? ¿Por qué tengo que destinar yo más dinero para que valga más caro que tú vengas desde tu poblado o desde tu pedanía a lo que me vale a mí? Todos tenemos que construir una solidaridad interna. Hay servicios que valen mucho más caro, llevar el agua a algunos sitios vale mucho más caro que tenerla concediada. Entonces se hacen esfuerzos por un lado, hay limitaciones por otro, y entre todos intentamos construir pues, un buen ambiente. Nosotros, en la medida de las posibilidades, seguiremos votando, pero repito, tienen que ser servicios que se utilicen. Y hay veces que se ha demostrado que el servicio pues, no se ha utilizado. No se ha utilizado, al revés, se dejó de tener porque no. Y hay otras pedanías que lo tienen y que funciona y que tienen sus datos y en otros que no. Claro, cada uno tiene su idiosincrasia. Tanto en Évora como en el resto de pedanías son muy habituales los cortes de suministro eléctrico, que afectan, por ejemplo, al normal funcionamiento de nuestro instituto. ¿Qué pueden hacer desde la alcaldía para solucionar este problema? Pues protestar como vosotros y preocuparnos por el tema. De hecho, yo ya le he pedido al jefe de servicio de alumbrado y de eficiencia energética que vaya a hablar con la entidad suministradora, porque eso es competencia de que no haya corte de servicio eléctrico, le corresponde a la suministradora, que me imagino que aquí será pues Endesa, sevillana, que es la principal, para que nos den la estadística. Y además la ley autonómica tiene unos mecanismos para protestar, la Junta de Extremadura tiene mecanismos para sancionar a las compañías cuando efectivamente se dé de forma constante unas incidencias en una serie de servicios. Entonces yo primero me voy a informar y después le voy a transmitir a la autoridad competente en materia de control del suministro, como será la comunidad autónoma, para que proceda si necesita hacer un expediente sancionador y exigir que se mejoren las infraestructuras necesarias. Como estudiantes nos interesan y afectan los últimos cambios en la educación.
¿Cuál es su opinión sobre las reválidas de la LOMCE, tanto en ESO como en bachillerato, que están causando tanta controversia entre los estudiantes, tanto extremeños como españoles? Bueno, yo sobre la materia educativa no tengo un criterio 100% formado, si os puedo hablar desde mis dos perspectivas. Yo soy padre, por otro lado soy profesor, aunque en este caso universitario, en otro ámbito, y creo que cada vez que le hablemos a un alumno de que se tiene que examinar, yo no conozco ningún alumno que se ponga a aplaudir. Por lo tanto, la controversia en el mundo de los alumnos es normal. Ahora, lo que somos todos conscientes es que el sistema educativo español en algunos elementos debe estar fallando. En algunos elementos falla. Y si esa reválida nos vale para tener elementos donde nos permitan anticipar que podemos estar fallando en algunas asignaturas troncales, en algunas asignaturas obligatorias, la lengua, las matemáticas, pues yo creo que nos puede venir bien a todos. Al alumno para saber en qué está flojeando, a los profesores para saber en qué pueden estar fallando sus alumnos y al sistema en general para cambiar algo. Yo creo que la reforma educativa, la LOMCE, que lo que buscaba, yo no sé si he equivocado o no, pero estoy seguro que el ministro lo hizo buscando la calidad, la mejora de la calidad, la vuelta a la cultura del esfuerzo. Es que decirle a alguien, oye, te tienes que esforzar para conseguir las cosas, cuando uno lo que ve es un reality show en televisión, donde haciendo 4 tonterías ganas más dinero que matándote a trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche, es complicado. Pero es que yo estoy convencido que la voluntad del ministro fue evidentemente mejorar la calidad. Y la calidad no requiere evaluación. A mí me evalúan mis alumnos, ahora no porque en este momento no estoy dando clase, pero cuando doy clase de la universidad, a mí me evalúan los alumnos. Y me dicen cómo soy como profesor, si explico bien, explico mal, si soy capaz de transmitir. Y esto influye después, por ejemplo, en mi nómina. Yo creo que el implementar los sistemas de evaluación, el saber que necesitamos, eso es la vida misma. Y si no educamos en esa formación del esfuerzo, vamos al sistema contrario, es que hagas lo que hagas, pasas de curso y no tienes controles, al final hacemos que, en vez de anticiparnos al fracaso para poderlo corregir, lo llevamos al final. Y eso es un problema. Entonces yo creo que tendréis un examen muy importante, como lo tenía yo cuando estudiaba, que era al que llegábamos todos, que era la selectividad, yo no sé cómo se llama ahora, pero que es aquella que nos permitía después estudiarnos. Pero a lo mejor era la primera vez que tenías un examen global, que te enfrentabas a algo y estabas jugando toda tu vida. El hecho de que por el medio nos puedan ir adecuando a que en la vida nos van a estar constantemente dando, yo creo que no es malo. Ahora, ¿qué van a decir los alumnos? Pues mira, si me enseñan, si además me aprueban, mejor. Poner un examen nunca le gusta a nadie. Pero creo que ponernos controles, como sociedad digo, para saber si los conocimientos que entendemos básicos se van adquiriendo y además que tengamos mecanismos para incentivar y para corregir los errores y que el propio alumno, los alumnos, sepáis en qué podéis estar flojeando, a mí me parece positivo, sinceramente, a mí me lo parece. Ahora, a nadie le gusta tenerse que estudiar, tener que examinarse, tener que aprobar, tener que esforzarse, eso no nos gusta, pero la vida es esa, ¿eh? Y la vida, para tirar para adelante, requiere de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo. Mucho sacrificio y de mucho esfuerzo. Pues finalmente, tan solo agradecer una vez más su colaboración en dicha entrevista. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, muchísima suerte en esta iniciativa en la que habéis decidido participar. Y yo al revés, yo poner en valor lo vuestro. O sea, lo más cómodo para vosotros a lo mejor era estar tranquilamente en vuestro instituto, dedicándonos a las cosas normales, no teniendo por qué salirse de lo normal, y habéis decidido tener una iniciativa, ser emprendedores, asumir un reto y hacerlo con ilusión, porque solo hay que miraros a los ojos para ver que lo hacéis con ilusión. Yo con eso ya me doy más que satisfecho este tiempo que os he podido dedicar, que además de esto es mi obligación, pero lo he hecho encantado. Muchísima suerte. Gracias. Bueno, pues muchas gracias.